Listo, entonces escriben fuzzy en las ventanas de comandos, les aparece el sistema que vamos a diseñar. Están las dos opciones, Mandani y Sugeno. Por defecto les aparece el Mandani. Vamos a usar, por ejemplo, acá el Sugeno. Hagamos un sistema de ejemplo de que hicimos la clase anterior, una entrada, una salida. Entonces, tres funciones de pertenencia para la entrada 1. Le damos aquí doble clic para el de la entrada. Esa sería la entrada 1, que es la que vamos a diseñar. Y aquí me aparecen por defecto las funciones de pertenencia ubicadas. ¿Qué rango escogimos para las funciones de pertenencia a la clase anterior? Para el sistema que hicimos. Hicimos un sistema barra bola. Entonces el rango de la entrada, que era el error, estaba entre menos 10 y 10. Entonces aquí ya tengo el valor entre menos 10 y 10. ¿Qué funciones de pertenencia escogimos? Escogimos gaussianas. Aquí están todas las funciones de pertenencia. Triangulares, trapezoidales, gaussiana, campana gaussiana. Nosotros escogimos este. ¿El centro en dónde? Voy a colocar acá todas las funciones como gaussianas. ¿Qué etiquetas lingüísticas le dimos? Entonces era error 0, negativo. Vamos a ver si me la deja poner así. Error 0. Error negativo. Y error positivo. Entonces ahí tengo definidas las tres funciones. Centros. Entonces el de error 0, el centro en 0. Y el ancho. ¿De cuánto lo dimos? De 2. El error negativo, el centro, ¿en cuánto lo pusimos? Menos 10. Y el ancho. 2 también. 12. Ese fue el ancho que puse. Ah, era menos 20 a 20. Listo. Y el centro en 20 y el error, el ancho sería 12. Entonces ahí estarían las tres funciones de pertenencia. Y lo teníamos de 2. Listo. Cerrar. Esta es la entrada 1, que es el error. Salidas. Entonces para las funciones de salida tenemos tres valores. ¿Cuáles son los valores? Entonces es ángulo 0. Ángulo
positivo y ángulo negativo. Rango de los valores de salida. Universo de discurso de la variable. El ángulo, el del ángulo. El ángulo, ¿cuáles son? El valor mínimo es menos 10 y el valor máximo 10. Entonces es el rango de la variable. Entonces, ángulo negativo. Bueno, en el sistema de tipo Takagi-Sugeno, entonces aparece constante o lineal. Nosotros estamos trabajando con el constante, que serían los modelos de tipo impulso que tenemos allá. Lineal ya sería la pendiente y el intersecto, como si fuera una función. Y igual a m por x más b. Entonces aquí serían las constantes. Entonces, ángulo negativo, menos 10. Ángulo positivo, 10. Y ángulo 0, 0. Listo. Y esta sería la salida, que es un ángulo. Sigue la base de reglas. Entonces, ¿cuál es la regla? Error negativo con... Si el error es negativo, entonces el ángulo es negativo. Entonces selecciono aquí ángulo negativo, agregar regla. Si el error es 0, entonces el ángulo es 0. Agregar regla. Si el error es positivo, entonces el ángulo es positivo. Agregar regla. Listo. Ya tengo el sistema completo definido. Entonces, por ejemplo, si quiero ver cómo funciona, yo le puedo decir acá reglas, perdón, bueno, sí, reglas. Entonces acá le digo el valor de entrada, este es el valor que vamos a mover, entonces el error, y aquí me va calculando el valor de salida. Entonces, por ejemplo, si el error es 0, aquí me da la salida. Si la ven arriba. Si el error es 0, la salida es 0. Si el error es negativo, la salida es negativa. Miren cómo va cambiando de acuerdo al valor. Que fue lo mismo que habíamos simulado con la función. Noten que aquí me muestra en amarillo, por ejemplo, cuando tengo las 3 reglas activas. Entonces aquí aparece la pertenencia a cada conjunto, a cada regla. Miren que a medida que el error se vuelve más negativo, tengo, por ejemplo, pertenencia a un conjunto, al otro no. Esos son los valores de salida. Aquí, por ejemplo, ya estoy en 10. Entonces miren que, por ejemplo, ¿cuál fue el que calculamos la clase anterior? Error en menos 15. Ángulo menos 9.69, me da acá. Error en menos 8. Ángulo menos 8. Error en menos 2. Ángulo menos 1.24. Error en 0, 0. Error en 2, 1.24. Aquí da simétrico, que yo escogí las funciones simétricas. Error en 12, ángulo 9.31, hasta llegar a error en 20, que sería esto. Esos son los valores de salida de las funciones. Entonces ahí está construido mi sistema difuso. Ya está listo para ser usado. ¿Cómo lo uso?
archivo, exportar. Lo puede exportar a workspace o a un archivo. Entonces, por ejemplo, archivo. Entonces lo guardo en alguna parte. Supongamos en escritorio. Y este sistema se llama Sugeno 1. Guardar. Ya está guardado. Lo voy a usar. Por ejemplo, si lo quiero usar desde la ventana de comandos, entonces necesito exportarlo a workspace. Como Sugeno 1.1. Está bien. Esa es mi variable. Y aquí voy a utilizar la función evalfis. ¿Qué hace la función evalfis? Tiene en cuenta toda la estructura que yo le di y me calcula la ecuación de fusificación, que serían las entradas y las salidas. Entonces, por ejemplo, aquí mi señal de control sería igual a evalfis el error, coma, Sugeno, lo llamé 1, 1. Entonces supongamos que el error es 0, me da luz 0. Supongamos que el error es menos 2, menos 8. Miren que son los mismos valores que vimos allá. ¿Cuál otro calculamos? Menos 15. O el error es 2. Es la señal de control. O sea, ya esta ecuación de fusificación lo estamos haciendo todo con el Toolbox, pero pues es lo mismo escribirla allá, escribirla acá, con el modelo. ¿Cómo lo llamamos desde LabVIEW? Tenemos que llamar el MATLAB script En este caso el MATLAB script requiere una entrada, que es el error, y una salida. Este es todo el controlador. Y una función que va a ser u igual evalfis, aquí el error, coma, vamos a llamarla igual, Sugeno 1-1, y ese es el valor de salida. Crear control, que sería el error, crear indicador. Todo su programa de control sería esto. Aquí por fuera pues iría el ciclo, iría la lectura y escritura del sensor y ya. Pero su programa es esta línea, no más. Porque ustedes todo lo grabaron dentro de la estructura del sistema Sugeno. Obviamente, si yo lo quiero correr, pues tengo que cargar esa estructura del sistema dentro de la ventana de comandos de MATLAB asociada a esta aplicación. Entonces aquí yo lo estoy abriendo, esto lo hice desde MATLAB, pero pues el que tengo que usar es el de la ventana de comandos que me abre aquí LabVIEW, que es este. Entonces, Fusi, voy a abrir el modelo que acabo de crear, por eso lo guardé en un archivo .fis. Entonces le digo File, Import, From File. Lo dejé en el escritorio. Sugeno 1.1.fis. Abrir. Ya está cargado con los mismos valores, error, ángulo, todo igual. File, exportar a workspace con el nombre Sugeno 1-1 y ya dice que está guardado. Y desde acá, desde LabVIEW,
ya lo puedo usar. Miren que aquí ya me aparecen los valores. El que estamos cargando, el que hicimos allá, ángulo 8, ángulo 15, miren que me da 9.69, los mismos valores que calculamos. Hasta menos 20. Entonces, esa sería la forma de hacerlo, usando el Toolbox. La otra forma de hacerlo es con la multiplicación pues, de las ecuaciones. Entonces, pues yo construyo una ecuación donde está todo. Entonces, supongamos que esta es una forma. Vamos a duplicar esto y escribamos la ecuación, pues que ya la hicimos para todo el sistema. Entonces, podemos definir nuestras funciones de pertenencia, función de pertenencia 1, 2, 3, que serían las funciones, coloquémosle acá, mi1, mi2, mi3, que serían iguales a la función de error, ¿cierto? Entonces sería exponencial de menos 1/2 por... Eso sería equivalente a usar el Toolbox. Entonces la función de error menos el centro, entonces el centro estaba en menos 10, entonces acá queda más 10, sobre el ancho era 12. Al cuadrado. Entonces ese es el mi1. Mi2 sería con el centro en 0 y el ancho 2. Mi3 con el centro en 10 y el ancho en 12. Entonces esta sería error negativo, error 0 y error positivo. ¿Cuál es la señal de control? Sería una suma de, si el error es negativo, el ángulo era negativo. ¿Y cuánto valía el ángulo negativo? Menos 10. Menos 10. Más, si el error es 0, el ángulo es 0. Si el error es positivo, el ángulo es positivo. Sobre, este es el de fusificación, mi1 más mi2 más mi3. Ya vemos acá esto con variables, ahí estarían las dos. Me faltó el porcentaje aquí. Entonces el código sería este. Ahí están todas las reglas, toda la de fusificación, todo. Vémoslo acá corriendo. Error 2. Error, ahí sí están todas. ¿Qué nos falta? Es que el centro es 20, menos 20 y 20. Ah, aquí es 20. Menos 20 y 20 ya. Listo, ahí está igual. 2 en 8. Miren que ahí nos da lo mismo. En 15. Miren que da igual arriba y abajo.
O sea que hacerlo con el toolbox o copiar la ecuación directamente nos daría lo mismo. Aquí menos 8 es el mismo modelo. Entonces hacerlo con el toolbox, pues gráficamente igual hay que hacer los mismos diseños. El diseño de las funciones de pertenencia, en las entradas definir los rangos, los anchos, ingresar las reglas, pero al final pues es escribir la ecuación. Ya sea que lo hagamos con el toolbox o lo hagamos así directamente, vamos a tener el mismo sistema de relación entrada-salida. Ese sería pues el sistema difuso. Aquí ya lo podríamos probar sobre una función de control. Es una señal de control cualquiera, podríamos mirar cómo da el sistema para la relación entrada-salida. Supongamos una. Entonces, vamos a suponer una función de transferencia como para hacer una simulación de la forma 1 sobre S más 2 por S. Entonces, supongamos esta función de transferencia, vamos a discretizarla. Esa es una función de transferencia que tiene una parte asociada a un polo en 2 y una parte asociada a un integrador. Es usualmente una estructura pues que se puede asemejar al comportamiento de un sistema Boland-Beam, un sistema barra-bola. El sistema discreto, vamos a mirar por ejemplo la respuesta de este sistema al impulso. Vamos a discretizarlo, este sistema, a encontrar una representación discreta de este sistema, y esa representación la vamos a simular, por ejemplo, para evaluar el comportamiento de ese controlador sobre una función de transferencia del sistema. Entonces voy a utilizar, el tiempo de establecimiento está más o menos en 3. Voy a utilizar un tiempo de muestreo 750, entonces 750 milisegundos. Podría utilizar entre 75 milisegundos y alrededor de 187 milisegundos. Entonces utilizo usualmente 4 a 10 muestras sobre una constante de tiempo del sistema, que si el tiempo de establecimiento es más o menos 3 segundos, la constante del sistema sería 3 segundos dividido 4, o sea 750 milisegundos que me da por acá. Entonces ahí tomaría 4 muestras, de 4 a 10 muestras. O sea que tomaría entre 75 milisegundos y 187. O sea que, por ejemplo, un tiempo de muestreo de 100 milisegundos me daría una discretización adecuada donde tengo suficientes muestras. Entonces, por ejemplo, utilicemos una discretización de esta función con un tiempo de muestreo de 100 milisegundos, utilizando el método de retenedor de orden 0. Quiere decir que para la función, la respuesta a la función impulso, esta sería la función que yo tomaría. Entonces estas serían las dos. Esas serían las muestras que estoy tomando para esa función entre el escalón y el tipo impulso. Este es el modelo discretizado de la función y lo vamos a convertir entonces a un modelo de función de transferencia, perdón, de ecuación en diferencias para implementarlo aquí en LATBIM. Vamos a hacer la simulación. Entonces en la simulación vamos a generar acá el Y. Como entrada requeriríamos el U1, U2, U3.
y escribimos nuestra función de transferencia. Y es igual a menos A1 por YK menos 1 menos A2 por YK menos 2 más B0 por VK menos 1 más B1 por U2. Y los valores los escribo aquí: A1, A2, B0, B1. Entonces A1 es menos 1.819. A2 es 0.8187. B0 0.00. $46.83 y B1 0.004381. Entonces creo este sería mi sistema, un shift register para Y. Aquí tengo el YK-1, YK-2, creo uno para U, este sería el U. Aquí tengo el VK-1, el VK-2. Sumamos estos acá. Aquí tendría el error, entonces el error lo voy a reemplazar por una resta entre la señal de referencia. Este ya no lo voy a ingresar así, sino que voy a utilizar este como señal de referencia. Menos la señal de salida. Ese sería el error. Calculo el U, que sería la señal de control. Hagamos aquí un graficador. Y grafiquemos las variables R y Y. Tiempo de muestreo 100 milisegundos. Aquí tengo la señal de referencia. Entonces ahí tengo señal de control. ¿En qué rango tengo el valor de salida? Entonces era un sistema entre 10 y menos 10.
Entonces referencia 5. Ese ya sería el sistema controlado. Noten que aquí la señal de control, por ejemplo, está negativa. Démosle acá, por ejemplo, que me muestre la salida. La referencia está en 5, la salida está en 5.38, estoy aplicando una señal de control negativa. O sea, este debe de bajar. Menos 10. Esos serían los límites. 8. Aquí ya estamos asociando pues esa señal de control con el comportamiento del sistema. Noten pues cómo es la respuesta. Noten que aquí se está aplicando una señal de control negativa. Solamente tengo un controlador proporcional. Pues con una entrada proporcional al error. Pero aquí, por ejemplo, noten que se está aplicando una señal negativa, o sea que esto debe empezar a bajar. Lo que pasa es que lo está haciendo lentamente, muy lentamente. Miren los valores de U, estos valores de U, pero eso ya es por el sistema. Miren que el valor de U es un ángulo este es el ángulo que estamos aplicando, es un ángulo muy pequeño. Ese ángulo muy pequeño aquí en el sistema simulado va multiplicado por estos valores, 0.004, 0.004. Esos valores son los que están multiplicando aquí la señal de control. O sea que con ese ángulo negativo, la pelota, si estamos pensando en el bowling pin, se estaría moviendo muy lentamente para llegar a la referencia. Si yo quiero que este error, que en este caso sería de 0.6, se mueva o disminuya más rápido, podría agregar, por ejemplo, una señal de control asociada a la parte integral. Aquí solo tengo una señal de control asociada a la parte proporcional. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de que es un sistema que está entre menos 10 y 10 centímetros, ese sistema barra bola, aquí estaríamos teniendo un error, teníamos un error de 0.6, aquí tendríamos un error de 0.02, esos son los valores de error asociados al sistema, pero no es que no se esté aplicando una señal de control, se está aplicando, pero tiene un error. Pero miren que ahí está muy cerca la referencia. Tiene un sobrepaso. ¿Cómo puedo controlar ese sobrepaso? Agregando otra señal de entrada al sistema difuso que esté relacionada, por ejemplo, con la derivada del error. Entonces, a medida que yo me voy acercando aquí al sistema, pues puedo disminuir el valor de la señal de control. Entonces aquí igual lo estoy aplicando. Miren que aquí aparece el controlador. Si esto es en centímetros, entonces tendríamos un error de 0.45. Pero este error no sería porque no esté aplicando una señal de control. De hecho, miren que hay un error positivo. Hay un error negativo. Estoy aplicando un ángulo negativo. Pequeño, porque el error es pequeño. En este caso, por ejemplo, ese ángulo negativo mueve la pelota muy lentamente. Si la quiero que se mueva más rápido, pues tengo que empezar a aumentar los valores. Démosle acá un indicador para Y. Miren el valor de Y.
Pero ahí ya tendríamos un controlador difuso para ese sistema. Noten que aquí la señal de control, como el ángulo está por encima de la señal de referencia, esta señal de control es negativa. ¿Por qué el error es negativo? O sea que estamos cumpliendo las reglas del diseño del sistema difuso. Yo puedo cambiar el desempeño del sistema simplemente cambiando la forma como tengo definidas las reglas. Entonces, por ejemplo, si en mi sistema difuso yo tengo, es este, File, Export, entonces vamos a cambiar, por ejemplo, las funciones de error. Voy a definir, por ejemplo, centros el centro estaba en 20 y este en 6. Borré la error 0. Okay. Démosle acá. Esta, por ejemplo, 6. Entonces, este es mi sistema. Solo cambié los centros y los anchos. Y le doy exportar to workspace, Sugeno 1, 2. Ok. Aquí voy a usar Sugeno 1, 2. Vamos a mirar de nuevo la respuesta. Este es el desempeño que tengo. Miren que ya es una respuesta mucho más lenta a la que teníamos antes. Entonces, modificando los valores de las funciones de pertenencia, yo puedo modificar cómo es la forma de respuesta del sistema. En el otro tenía una más rápida. ¿Qué pasaría si se le da un valor más alto al rango? ¿Cómo así un valor más alto? O sea, existe la posibilidad de que... Ah, sí, claro. Pues yo acá no lo tengo limitado. Entonces ahí me calcula con los valores, porque yo no lo estoy limitando. Pero pues en el sistema real, como yo lo diseñé con base en un sistema que tenía un rango para la variable entre menos 10 y 10, entre la variable de salida, pues debería estar limitado. Yo no debería obtener un valor de salida mayor o menor que 10, porque ese fue el valor que diseñé. Pero pues ese es el comportamiento del sistema. Igual se sigue manteniendo. Si el error es positivo, por ejemplo, aquí entrega una señal de control positiva. Esa pues es la respuesta del sistema. Pero aquí sí se tiene una respuesta que es mucho más lenta. Por la forma como yo seleccioné, en este caso, ¿qué fue el cambio que hice? Los anchos. Entonces seleccioné
unos anchos entonces más pequeños para las funciones. Miren que en la otra, donde tenía el valor alrededor de 0 más pequeño y los valores más grandes en los anchos, la respuesta es mucho más rápida. Entonces, si uno quiere modificar la forma de respuesta, lo que tiene que hacer es modificar eso, los centros y los anchos de las funciones. Yo también podría dar incrementos en los valores de salida. Entonces yo podría diseñar la función, es como una función de incrementos, que era la otra que habíamos planteado. Entonces aquí ya el ángulo, perdón, el valor de salida no sería un ángulo, sino que sería un incremento. ¿Cómo sería el incremento? Entonces, incremento 0, vamos a darle por ejemplo incrementos de 1, y para el ángulo negativo, incremento de menos 1. Esos son los valores de incremento, solo tengo 3 posibles valores. Pero ahora ya no es un ángulo de salida, es un incremento. O sea que estoy haciendo como el efecto de la acción integral. Lo voy a exportar como sujeno 3. Entonces aquí, bueno, este ya no lo estoy usando, vamos a quitarlo. Y aquí sería el 3. Entonces son incrementos. Quiere decir que lo que yo voy a hacer es sumar a un valor de la señal de control. Entonces este sería el incremento en el ángulo. O sea que yo tengo un ángulo inicial que está en 0. Aquí necesito K-1, K-2. Inicialicémoslo en 0. Los dos valores. Y aquí lo que estoy haciendo es incrementando el valor de la señal de control. Ya no estoy calculando la señal de control, sino que estoy mirando cuánto incremento la señal de control. El máximo incremento que tendría es de 1, pero pues yo puedo modificar los valores. Entonces, por ejemplo, acá referencia 10, aquí tengo un incremento en la señal de control. Si me paso, ahora tengo un incremento negativo. Y yo puedo ajustar la forma de respuesta, ya para lograr, por ejemplo, que los incrementos se vayan ajustando. Entonces, por ejemplo, miren que acá estoy haciendo incrementos positivos, incrementos negativos. Ajustando la forma de respuesta, yo puedo determinar cómo son esos incrementos para lograr una respuesta adecuada. Entonces, por ejemplo, si lo combino con la otra entrada, que sería la entrada derivativa, puedo tener una respuesta adecuada del sistema, pero ahí estoy mirando pues cuál es el posible cambio en la forma de respuesta del sistema. Entonces ya tendría, por ejemplo, un incremento en el valor de salida, como forma de diseñar el controlador. Aquí pues solo sería la acción integral. Yo necesitaría combinarlo con la acción proporcional o con la acción derivativa para tener ya todo el control del sistema, pero esa es otra forma de hacer el diseño, no como una señal de control, sino como un incremento en la señal de control. Aquí me sale el valor del incremento. Este sería el valor del incremento que yo estaría haciendo.
ya es necesario pues diseñarlo de forma adecuada. Las reglas y todo lo que nosotros tenemos diseñado es directamente para el ángulo. Tenemos que verificar cómo sería el comportamiento para el incremento. Pero noten que aquí el valor aparece como incremento positivo, porque tenemos un error positivo. En el momento en que el error me dé negativo, noten que el incremento da negativo. Este incremento da negativo. Aquí otra vez está error positivo, aparece el incremento positivo. Esa es como la forma de hacer los diseños. Entonces usted puede generar directamente la señal de control o puede generar un incremento en la señal de control. Y aquí ya sería agregar más entradas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el sistema difuso con más entradas, pues lo que tienen que hacer acá es agregar otra entrada. Ya tendrían las dos entradas. Definen igual las características de la segunda entrada. Entonces aquí definen todas las características de la segunda entrada. Definen las reglas. ¿Cuántas reglas hay que agregar? Entonces tenemos que agregar, por ejemplo, 9 funciones de pertenencia. Para ese ejemplo habíamos planteado 9 funciones de pertenencia. Entonces acá sería de tipo constante. Entonces aquí en la función de salida ya tenemos las 9 funciones. Vamos a la base de reglas y definimos las combinaciones. Si el error es negativo y la entrada 2 es tal, entonces la regla. Si el error es negativo, estas no las hemos creado para un ejemplo particular, entonces lo que plantearíamos son todas las posibles combinaciones. Después seguimos, si el error es 0, la función de pertenencia 1, ya habría que analizar el sistema con la derivada. Por ejemplo, si la otra entrada es la derivada. Ahí están las 9 reglas. Con el sistema igual. Entonces aquí ya tengo un sistema, 2 entradas, una salida. Yo puedo evaluar cómo es el comportamiento del sistema. Entonces aquí evaluaría, por ejemplo, con una entrada, modifico la otra entrada y aquí me daría el valor de salida. Pero pues ya las reglas dependen del sistema dinámico. Y cuando lo vaya a usar con la función evalFIS, es lo mismo, to workspace, y aquí uso evalFIS. La función sería, tengo que darle 2 entradas, y me da el valor. Entonces ya le doy el error y la derivada del error. Entonces menos 2, 0 me debe dar lo mismo que cuando yo evalúe el sistema aquí en rules, menos 2, cero. Menos 2, 0, ¿cierto? Error. ¿Por qué no lo puso?
a este, menos 2, 0. Bueno, menos 2.57, así que no las puede ingresar ahí. 0. Este, 0.35 es ese. Entonces ahí estarían las variables. Pero ya se llama así. Hay que darle los dos parámetros de entrada. Igual desde el AdView habría que hacer lo mismo. Ya iría error y derivada del error. Entonces aquí habría que darle el parámetro del error y aquí el de derivada del error. Desde el AdView lo único que habría que hacer es, en vez de tener solo el error, sería error, la variable derivada del error, y calculamos el error y la derivada del error. Por ejemplo, para el cálculo de la derivada del error, podríamos utilizar el error en el instante actual menos el error en el instante anterior. O podemos utilizar, hay una función acá en Signal Processing, Point by Point, integral y derivada, que se le da aquí el error y aquí tengo la derivada del error. Tengo que darle la condición inicial y el delta t. Aquí tengo 100 milisegundos, entonces el delta t sería 0.1 y aquí tendría derivada del error. Ahí ya tendría error, derivada del error y tendría el sistema. Entonces ahí tendría, por ejemplo, el sistema con las dos entradas y todas las reglas, el que acabamos de hacer para el modelo. Pero en este caso la U es una constante cada uno, para cada regla, desde 1 hasta 9, sí. Una constante que no se ve. Que por ejemplo en el caso del Ball and Beam serían diferentes valores de ángulo. Teníamos hasta, ¿cuánto? Hasta 10. Entonces en menos 10, menos 8, menos 4, menos 2, 0 y valores positivos. Entonces usted va escogiendo esos valores asociados a etiquetas lingüísticas. Ángulo pequeño, ángulo mediano, ángulo grande, ángulo cero, ángulo negativo pequeño, negativo mediano, negativo grande, o positivo pequeño, mediano, grande, dependiendo del valor que usted requiera para la salida. Con eso define las reglas. Si usted para las reglas utiliza etiquetas lingüísticas, tiene una ventaja, y es que cuando las lea, cuando las esté analizando, creo que era este, en el que teníamos las reglas, entonces cuando usted las lee, mira, si el error es error negativo, entonces el ángulo es ángulo negativo. Entonces usted no tiene que pensar MF1, MF3, ¿qué significa? Ir a mirar cómo lo había llamado, sino que si usted le da acá las etiquetas lingüísticas, verificar que las reglas estén bien, simplemente leyendo la regla se da cuenta si está bien. Pero si usted no le da nombres descriptivos, etiquetas lingüísticas descriptivas, sino que deja los nombres MF1, MF2, MF3, si error MF1, entonces ángulo MF2, usted no sabe si ese valor está bien o no, si esa regla está bien o no, porque la etiqueta no es descriptiva. Ya usted asigna los valores pues, que correspondan con los valores que están aquí. Entonces esa es una forma de hacer las reglas, y por eso hablamos tanto de las etiquetas lingüísticas asociadas a las funciones de pertenencia, para que a la hora de formular las reglas estas estén bien hechas. Pero pues usted simplemente define las constantes, los valores que requiere.